el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oferta para este día. Oferta para ti. ¿Quieres instruirte en lo que te es provechoso? Sí, lee la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Cómete la palabra de Dios. Dedícale un tiempo a la palabra de Dios y serás instruido en lo que es provechoso. En otras palabras, ustedes y yo gastamos el tiempo viendo televisión, viendo películas, viendo videos, escuchando música, haciendo cualquier cosa y nos instruimos en lo que aprendemos. Porque la persona que es ayudante de un latonero, de otro trabajador, de un mecánico, se le impregna aunque sea el olor a gasolina. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: dichoso el hombre que confía en el Señor. Todos: dichoso en el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque
vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijeron: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justificará a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe, que nos dirija en esta reflexión. Digan conmigo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis, desde Venezuela. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Hoy, viernes, estudiamos, compartimos la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito a que conmigo leas la palabra de Dios, leas el mensaje de nuestro Padre Celestial. La primera lectura, que está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 48, versículo 17 al 19. Te invito a que la busques. Isaías 48, 17 al 19. Leamos juntos la palabra de Dios. Si eres nuevo en este canal, le damos la bienvenida. Te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita y le des un like al video. Escuchen lo que dice Isaías 48, 17. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Esto que usted va a oír a continuación es lo que Dios dice. Redentor nuestro, quien nos salvó, el Dios de Israel, el Dios del mundo. Por eso, cuando ustedes y yo leemos la palabra de Dios desde el Antiguo al Nuevo Testamento, usted puede escuchar al final de cada lectura que el ministro dice, o el lector dice, palabra de Dios. Porque todo lo que se ha dicho, Dios lo ha escrito desde el Génesis al Apocalipsis, excepto los 4 evangelios. Todas las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento que no sean los evangelios se terminan diciendo palabra de Dios. Por eso usted, cuando va a la misa, el ministro o el lector dice palabra de Dios y todos respondemos: te alabamos, Señor. Ahora, cuando se tratan de las palabras de Cristo, los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, el sacerdote es el que lo lee, o el diácono, y dice palabra del Señor. Quiero aclarar esto porque a veces la gente se confunde y cuando se pone a leer el Antiguo Testamento dice palabra del Señor. No, se dice palabra de Dios. Cuando se lee el Nuevo Testamento, por ejemplo, la carta a los Romanos, palabra de Dios.
Cuando se lee San Marcos, San Mateo, San Juan o San Lucas, se dice palabra del Señor. Por eso la primera lectura de este día dice, esto dice el Señor tu Dios, el Dios de Israel. Porque lo que está escrito es lo que nosotros llamamos palabra de Dios. Cuando el que la lee dice palabra de Dios, significa que ustedes y yo, con el te alabamos Señor, estamos de acuerdo y vamos a oír, vamos a interiorizar lo que dice el mensaje de Dios. A ver, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir en este día a nosotros? ¿Cuál es esa palabra que viene de la boca de Dios? Oigan, yo soy el Señor tu Dios. Lo repito, yo soy el Señor tu Dios. La primera enseñanza que nos da el libro del profeta Isaías es que tenemos un Señor y es nuestro Dios, el que te instruye en lo que es provechoso. Y ese Señor y ese Dios nuestro nos instruye, nos orienta, nos ayuda en lo que es provechoso. Pero hay un problema, hay un detalle, que ustedes y yo no estamos acostumbrados a oír a Dios. Claro que sí, yo lo oigo. Te pregunto, ¿lees la palabra de Dios? ¿Lees lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos revela? Yo soy el Señor tu Dios que te instruye en lo que es provechoso. Oferta para este día. Oferta para ti. ¿Quieres instruirte en lo que te es provechoso? Sí, lee la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Cómete la palabra de Dios. Dedícale un tiempo a la palabra de Dios y serás instruido en lo que es provechoso. En otras palabras, ustedes y yo gastamos el tiempo viendo televisión, viendo películas, viendo videos, escuchando música, haciendo cualquier cosa y nos instruimos en lo que aprendemos. Porque la persona que es ayudante de un latonero, de otro trabajador, de un mecánico, se le impregna aunque sea el olor a gasolina. La persona que es ayudante del carpintero, se le impregna aunque sea el olor de la madera. Y la persona que lee la palabra de Dios, es instruido en los caminos de Dios. Por eso, hoy Dios nos dice a través de su palabra, oferta para ti. Instrúyete en lo que es provechoso, sí, oyendo la palabra de Dios. Felicito a cada persona que es constante en la lectura de la palabra de Dios. Felicito a cada persona que es constante en oír la palabra de Dios. Y llamo la atención de aquellas personas que no les gusta oír la palabra de Dios, de aquellos niños, de aquellos jóvenes, que cuando el papá le coloca el evangelio del día con el padre Marcos Galvis se ponen bravos, se molestan y dicen, uy papá, uy mamá, yo no quiero oír eso. Les exhorto, niños jóvenes, a escuchar la palabra de Dios para que seamos instruidos en lo que es provechoso. Escuchen, escuchen. El que te guía por el camino que debes seguir. Ese es el Señor. El que te instruye en lo que es provechoso y el que te guía por el camino que debes seguir. Pero ¿cómo nosotros vamos a oír cuál es el camino o cómo vamos a tomar la dirección? ¿Cómo vamos a tomar el rumbo de nuestra vida si no somos capaces de seguir la voz de Dios, de oír su palabra? Dios es el que nos guía por el camino que debemos seguir. Dios es el que nos orienta. Ustedes pueden ver hoy
hoy actualmente, ¿por qué? Usted mira por ahí por las calles, por todo lado, mira jóvenes fumando, droga, marihuana, cocaína. Ustedes ven personas que están bebiendo miche y piensan que eso es lo mejor. Ustedes ven personas que están sumergidos en los vicios de los robos, y piensan que eso es lo mejor. Ustedes pueden ver personas que están sumergidas en momentos de prostitución, de homosexualismo, de lesbianismo, y piensan que eso es lo mejor. Ustedes lo pueden ver. ¿Por qué? Porque no han querido seguir los pasos del Señor. Porque no han querido seguir la voz del Señor. Porque no han querido seguir lo que Dios manda, lo que Dios enseña, lo que Dios orienta. Sí, simplemente porque no leen la palabra de Dios. Le hacen caso a la televisión, le hacen caso a los comerciales, le hacen caso a muchísimas cosas, pero a Dios no le hacen caso. Por eso escuchan a cualquier persona, sí, pero a Dios no lo escuchan, pero a Dios no lo oyen. Y por eso hoy la palabra de Dios nos sale al paso y dice: el que te guía por el camino que debes seguir, ese es Dios. Pero para poder saber cuál es el camino que debemos seguir, es necesario que oigamos la palabra de Dios. Es necesario que oigamos el mensaje de nuestro Padre Celestial. Es necesario que leamos la palabra. Escuchen. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Significa que hay muchas personas desobedientes a las normas y mandatos de Dios. Que hay muchas personas que no hacen caso a la palabra de Dios, que hacen lo que se les ocurre. Es más, nuevamente coloco el ejercicio. Usted en su casa, hijo, dígale: papá, a ver, quiero hacerle un examen hoy, pero hágalo. Aproveche la oportunidad calientico. Detenga el video y hágale la pregunta a su papá. Dígale: papá, ¿cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? Pregúntele, a ver si sabe por lo menos el número. Y si le dice correcto el número, usted le dice: papá, a ver, dígame cuáles son. Si usted se lo sabe, dígame cuáles son. Y hágale la interrogante a su papá. Y hágale la interrogante a su mamá. Para que usted se dé cuenta, hijo, que muchos padres, yo sé que ustedes que escuchan el Evangelio del día, no, otros que no escuchan el Evangelio del día, no se saben ni siquiera cuáles son los mandamientos de Dios. Y usted mismo, papá, pregúntele, hágale la pregunta a su hijo. Dígale: hijo, hija, a ver, dígame cuáles son los mandamientos de Dios. Dígame, hágale la interrogante, hágale el examen. A ver si su hijo sabe cuántos son y cuáles son. Y si él lo sabe, bríndale aunque sea un helado. No solamente es sabérselo, es también vivirlo, es también practicarlo. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Los mandatos de Dios están puestos y ustedes y yo no los obedecemos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Cuando ustedes y yo sabemos los mandamientos de Dios, cumplimos los mandamientos de Dios, tenemos paz en nuestra vida, tenemos paz en nuestra existencia, tenemos paz en nosotros mismos. Pero cuando ustedes y yo ni siquiera sabemos cuáles son, ni cuántos son, ni los practicamos, no tenemos paz. Tu descendencia sería como las arenas y tus granos de arena, los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Ustedes y yo tenemos, acuérdense del libro del profeta Isaías, ayer nos decía: te llevo en las palmas de mi mano, en mi mano de derecha te llevo. Ahí estamos nosotros. Pero muchas veces nos apartamos de Dios, nos desviamos de los caminos, nos vamos por otros senderos y Dios lastimosamente está esperándonos. También me gusta muchísimo, hoy quiero compartir el Salmo número 1, es uno de los salmos favoritos míos. Salmo número 1, el Salmo número 9, el Salmo número 26, varios salmos me gustan. El Salmo número 1 es muy bonito y te invito a que lo leas todo.
a que hagas la terapia de leerlo en tu casa, en tu familia, a que hagas el ejercicio de leerlo. Lea la Biblia y comienza, si quiere, leyendo el Salmo número 1. Lee el Salmo número 1 que nos instruye. Escuchen cómo dice: dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios. ¿Escucharon? Usted quiere tener dicha en su vida. Usted quiere ser feliz en tu vida. Usted quiere ser dichoso, sí. No te dejes guiar por mundanos criterios. ¿Y qué es un mundano criterio? Un criterio del mundo. Por ejemplo, ¿usted no ha visto que los jugadores de fútbol toman la moda de pintarse el pelo de colores? Sí, eso es un criterio del mundo. Y usted puede ver que muchos niños y jóvenes quieren pintarse el pelo, el cabello, como los jugadores de fútbol. Se hacen una raya, se quieren hacer una raya, se hacen una cresta, se quieren hacer una cresta. Lo que hagan los jugadores de fútbol, lo quieren hacer. Ustedes han visto que los artistas famosos llegan, se tatúan el cuerpo, ¿sí? ¿Lo han visto? Bueno, esos son mundanos criterios, porque esos criterios son los que los jóvenes están aprendiendo y lo están haciendo. Que si aquel cantante o aquella cantante se metió a lesbiana y se metió a homosexual, se salió del closet, eso es un mundano criterio. Y dice el Salmo hoy: dichoso el hombre, dichosa la mujer que no se guía por mundanos criterios. Que si el mundo de hoy manda a hacer cosas que están mal y usted las está haciendo, esos son mundanos criterios. La mujer que se viste mal porque a tal cantante se está vistiendo mal, ella también lo está haciendo. La persona que fuma porque ve al otro fumar, esos son criterios del mundo. Esos criterios no son cristianos. Esos criterios no son de Dios. Y ustedes y yo no podemos repetir esas acciones que el mundo presenta, porque no son de Dios. Y el salmista dice: dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que no anda en malos pasos. Hoy día muchos jóvenes, muchos niños, muchas personas andan dando malos pasos. El papá anda dando malos pasos con otra mujer. La mujer anda dando malos pasos con otro hombre. Los niños andan dando malos pasos en robos, en drogas, en fiestas escondidas. La juventud anda dando malos pasos en miche, en alcohol, en prostitución. Dichoso aquel que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno. Y cuando se ve a una persona que es centradita, que va a la misa, que se confiesa, que comulga, que predica la palabra, ¿cuál es la actitud nuestra? Burlarnos de él. Y dice la palabra de Dios que no es dichoso aquel que se burle del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Esa es una persona dichosa, el que ama la ley de Dios, el que ama las leyes del Señor, el que ama a Dios y cumple sus mandamientos, el que ama a Dios y cumple sus normas, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Esa es una persona dichosa. El que ama, quiere, le gusta, desea, anhela la ley de Dios. En otras palabras, que lee la palabra de Dios, que escudriña la palabra de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. No solamente la lee, no solamente la escudriña, no solamente la oye, sino que la cumple. A eso nos invita la palabra de Dios hoy. Esto, dice el Señor, significa que lo que usted está oyendo son palabras de Dios, que te ayudan, que te iluminan, que te orientan, y debes amarla. Cuando usted es una persona que lee, que vive, que practica la palabra de Dios, que no se burla del bueno, no anda en malos criterios, escuchen la bendición. Dice el salmista, Salmo 1, es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Cuando ustedes y yo buscamos los caminos de Dios de corazón, de verdad, cuando ustedes y yo buscamos los senderos de Dios, anhelamos los senderos de Dios, somos como un árbol plantado a orilla de un río. Somos como un árbol plantado cerca del agua. Nunca nos marchitamos, siempre tendremos frutos.
Por eso es que usted puede ver que hay muchos cristianos que se han secado, espiritualmente se han muerto. Acuérdense lo que dice Jesús: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El árbol que permanece unido en mí da fruto, y el que no, se corta, se seca y se muere. Nosotros, si permanecemos unidos, si permanecemos en comunión a Cristo, a los mandatos de Dios, somos como un árbol plantado junto al río. Siempre, siempre y en todo lugar daremos fruto. Siempre y en todo lugar daremos algo a las personas. Pero si no nos unimos a Él, si no nos acercamos al Señor, no daremos fruto. Por eso, la pregunta que te hago hoy: ¿qué tan unido estás a Cristo? ¿Qué tan unido estás a Dios? ¿Qué tan unido estás al Señor? Y dice también el salmista: en cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Oigan, en cambio los malvados, los malos serán como la paja barrida por el viento. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿De las buenas o de las malas? Si eres de las malas, tienes una sentencia de parte de Dios. Serás barrido como paja, significa que serás llevado de aquí para allá, de allá para acá. Vamos a una fiesta, vamos. Vamos a tomar miche, vamos a fumar drogas, vamos a portarnos mal, vamos a hacer esto, vamos a misa. No, ya va, hasta ahí vamos bien. A las cosas de Dios no quiero ir. Eso significa que eres una persona malvada, que eres barrida como la paja, significa que a donde te invitan van, siempre y cuando sean malos caminos, siempre y cuando sean caminos que no sean de Dios. Porque el Señor protege el camino del justo, y al malvado sus caminos acaban por perderlo. Dios protege nuestros caminos siempre y cuando sean caminos justos, sean caminos buenos, sean caminos de Dios. Y si nos desviamos de los caminos de Dios, haremos de nuestra vida algo malo, y al malvado sus caminos, lo que eligió, acaban por perderlo. Me llama mucho la atención aquí en Venezuela, como muchos jóvenes se deciden vivir la vida disoluta en medio de las drogas, en medio de esto y aquello, y empiezan a robar. Empiezan a robar. Y esta es la profesión más larga que hay en Venezuela, la más corta, perdón. Porque en esa profesión no duran esos jóvenes ni 5 años, ni 4 años. Los asesinan, los matan. ¿Por qué? Porque escogieron el camino del mal, escogieron el camino de la perdición. Por eso te invito en este día a que con el Salmo número 1 reflexionemos. El dichoso el hombre que confía en el Señor. Dios nos guía por caminos de justicia siempre y cuando hagamos las cosas bien. En el Evangelio de hoy también nos enseña, que está tomado de San Mateo capítulo 11, versículo 16 al 19, lo importante de hacerle caso al Señor. A veces ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y nos hacemos los sordos. Hoy la palabra, en la persona del Cristo, nos da una enseñanza muy bonita. Escuchen, Mateo 11, 16. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿con qué podré comparar a esta gente? A ver, Cristo se está interrogando, Cristo se está preguntando cómo puede comparar a la gente. ¿Cómo puede hacer una comparación de la gente, de las personas, de los seres humanos? La gente nuestra. Es decir, ¿con qué nos puede comparar a cada uno de nosotros? Oigan, es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. La gente de este tiempo se parece a los niños que se sientan en las plazas para gritar, para formar alboroto, para formar bochinche. ¿A dónde acude la gente? A donde hayan alborotos, a donde hayan gritos, a donde haya
momentos donde se comparta, donde se baile, donde haya música. Ustedes pueden ver que hoy todo el mundo coloca música a alto volumen, todo el mundo se grita, todo el mundo se insulta, el esposo no trata a la esposa con cariño, la grita, la maltrata, la esposa no se queda atrás, lo grita, lo maltrata. Jesús dice, ¿cómo voy a comparar a la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan en las plazas a gritarse, a insultarse, a maltratarse, a jugar. La gente de hoy no quiere tomar responsabilidad, no quiere tomar compromiso. Ustedes y yo creemos que la salvación nuestra es un juego, que la salvación nuestra es, digamos, un paso, que la salvación nuestra no es importante. Y hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar. La salvación sí es importante, la salvación sí es significativa, la salvación debemos buscarla. Ustedes y yo debemos salir de esas cosas que nosotros nos acostumbramos a pensar y a decir, que nos acostumbramos a pensar y a decir en todo momento. Ahora, ¿por qué Jesús dice eso? Oigan, tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. ¿Qué es lo que sucede con la gente de este tiempo? Que se le canta, se le toca la flauta, se le canta y no hacen nada. Y le echamos la culpa a los sacerdotes y decimos, es que los sacerdotes predican muy feo. Cantamos canciones tristes y ni siquiera lloran. Tocamos la flauta. Hay sacerdotes que al predicar la palabra de Dios lo hacen con entusiasmo, lo hacen con alegría, como si fuera una flauta, música para los oídos, y aún así la gente no le presta atención. Por eso, hoy el mensaje que nos tiene la palabra de Dios es que no debemos buscar excusas, porque la palabra de Dios sí es predicada, la palabra de Dios sí es anunciada. Aquí en Venezuela hay un refrán que dice, cuando el obrero es malo, le echa la culpa a las herramientas. Cuando el obrero, el trabajador es malo, le echa la culpa a las herramientas. La palabra de Dios es buena, venga del sacerdote que venga. Puede ser que no tengamos todos el mismo carisma para predicar la palabra de Dios. Puede ser que no tenemos todos el mismo ánimo, pero la palabra de Dios viene hasta nuestra vida. Pero nosotros buscamos excusas, nosotros buscamos la manera para apartarnos, para alejarnos, buscamos la forma para podernos separar de las cosas de Dios. Tocamos la flauta y no han bailado. Significa que cuando la palabra de Dios se lee, el mensaje de Dios se explica, hay gente que no baila, es decir, no se adapta a la música, no se adapta a la palabra de Dios. Dicen, es que predica muy rápido, predica. Bueno, viene otro sacerdote que predica con más calma. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Significa que la tristeza con la palabra de Dios tampoco es escuchada. Por eso, porque vino Juan, dice Jesús, que ni comía ni bebía y dijeron tenía un demonio. Cuando la palabra de Dios se predica con entusiasmo, con alegría, con emoción, cuando la palabra de Dios se predica con valentía como lo hacía Juan, dicen ese tiene un demonio, ese padre pelea mucho, ese grita mucho, ese yo no sé qué. Vino el Hijo del Hombre y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Cuando la palabra de Dios es predicada, nosotros buscamos la excusa para no oírla, buscamos la excusa para no escucharla, buscamos la excusa para no prestar atención. Y hoy nos lo reclama Jesús. Viene la palabra de Dios y es predicada como lo hizo Juan el Bautista. Y la palabra de Dios no se oye. La palabra de Dios no se medita. Viene la palabra de Dios y así viniera el mismo Cristo a predicarla, habría gente que no la escuchara. Porque ustedes y yo para buscar excusas somos número uno. Por eso hoy el mensaje de la palabra de Dios es, esto dice el Señor, tu Dios, el Redentor, el Dios de Israel. Nuestro Padre Celestial nos deja este mensaje y Cristo nuestro Señor nos lo reafirma. Ustedes y yo nos acostumbramos, nos hemos esmerado por oír la palabra de Dios y yo les felicito porque están escuchando el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.
Pero hay momentos en que estamos tan desanimados, estamos tan decaídos, que claudicamos y decaemos y no queremos escuchar el mensaje. Y hoy en la palabra de Dios nos sale al paso y nos dice, hermanitos, debemos ser lectores de la palabra de Dios, debemos ser oyentes de la palabra de Dios, pero también debemos vivir la palabra de Dios. Si somos personas, queremos ser personas dichosos, es aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno. No debemos dejarnos guiar por criterios del mundo, porque buscamos la mínima excusa para no aceptar el mensaje de Dios. Que hoy la palabra de Dios nos motive. Le estamos dando la oportunidad para que usted escuche la palabra de Dios. Que ustedes y yo no busquemos excusas, no prefiramos el mal al bien. No tengamos preferencia por las cosas del mundo, por las cosas que no son de Dios. Que seamos personas capaces de oír el mensaje que nuestro Padre Celestial nos tiene, que nuestro Padre del cielo nos deja en todo momento a través de la oración del Santo Rosario. Que ustedes y yo no nos hagamos sordos a la voz del Señor, que no nos hagamos sordos a la voz de nuestro Padre Celestial. Que hoy la palabra de Dios habite en nuestro corazón y nos dé la gracia de seguirle con cariño y con amor. Amén. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvi.